Muy buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que como cristianos debe de ser de gran importancia, y ese tema es la oración. He titulado el sermón del día de hoy La verdadera oración. Y a través de la palabra, en Mateo capítulo 6 versículos 5 al 13, aprenderemos cómo debe de ser la verdadera oración que debemos de tener como cristianos. Pero antes, entremos un poco en contexto. Jesús estaba con sus discípulos. Uno de ellos le dice, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús da una gran muestra de cómo debe de ser la verdadera oración. Y hoy lo vamos a ver en 3 puntos importantes. El primero de ellos, que tu oración no sea para aparentar. Y lo vemos en los versículos 5, 7 y 8 de Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Primeramente podemos observar que nuestro Señor Jesucristo utiliza el símil como una figura literaria al mencionar la frase no seas como los hipócritas. Esto con el fin de expresar una similitud que hay entre la hipocresía y la oración que tenían los fariseos, ya que ellos la utilizaban para que los hombres la vieran, para que los hombres vieran que ellos eran súper espirituales, para aparentar una vida de oración. Solo oraban para buscar premiación por parte del hombre, y era ahí donde perdían el verdadero sentido de la intimidad con Dios, el verdadero sentido de la oración, y se convertían en todos unos hipócritas. Jesús manifestó lo que no se debe de hacer cuando se quiere tener ese tiempo de oración, de intimidad con Dios. Es necesario entender de que nuestra oración no es para que el hombre nos vea, sino entender y comprender que es para fortalecer nuestra relación con Dios. En los versículos 7 y 8 se menciona lo siguiente, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en esos versículos podemos observar cómo Jesús vuelve a utilizar el símil en el versículo 7, donde de nuevo utiliza la palabra como para relacionar las vanas repeticiones de los gentiles con sus tantas palabrerías. Ellos pensaban que por decirlas iban a tener algún tipo de efecto positivo, pero como lo mencionaba el maestro, eran solo palabras vanas. Jesús hoy también nos exhorta en prestar atención de cómo está haciendo nuestra oración. Y es que muchas veces nuestras oraciones se convierten en repeticiones, oraciones monótonas. Repetimos lo mismo todos los días. Convertimos la oración en algo secuencial y no la hacemos de corazón. Y en el versículo 8 también se observa cómo directamente Jesús expresa y enseña a no ser semejantes a ellos. Vuelvo a utilizar un elemento de la figura literaria símil, con el fin de enfatizar la importancia de orar de manera adecuada y no caer en el gran error de ser iguales a ellos. Lo segundo que podemos observar es que la oración es intimidad con Dios. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Aquí observamos un modismo de filiación. Al leer en varias ocasiones cómo Jesús relaciona la paternidad de Dios con nosotros, Él expresa y da a entender a sus discípulos que Dios es nuestro Padre, que es a Él a quien debemos de buscar. Jesús quería resaltar la unión de nosotros y Dios. Él quería mostrar a Dios como nuestro Padre, ya que nosotros le hemos recibido de corazón. Por tal motivo somos sus hijos. Jesús también mencionó que la oración es entrar en intimidad. Ser íntimo es estar en privado, reservado. El maestro menciona la clave de la oración. Como se observó en el versículo anterior, Jesús enseña que la mejor forma de orar es en lo secreto, es decir, donde nadie te ve. Todo lo contrario como los hipócritas oraban. Ellos querían que los vieran y ahí estaba el gran error. Buscaban la aprobación del hombre
y no la de Dios. Por eso cuando tú estás en lo secreto con Dios, lo que debes de buscar es que Él te escuche, que Él te vea. Uno de los grandes ejemplos que podemos observar acerca de orar en intimidad nos la dejó el Señor Jesucristo en Mateo 26:36. Cuando Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní, Él les dio una instrucción, les dijo: espérenme aquí, que yo iré allí y oraré. Él se apartó de sus discípulos para tener un espacio a solas con su Padre. Un momento en lo secreto donde había esa intimidad de padre e hijo. Y sabes, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Ser íntimos con Dios es ser reservados solo para Él, donde haya esa comunión, un diálogo reservado. Eso es el significado de la intimidad, es estar en total comunión con Dios allí y en lo secreto. Y en Mateo capítulo 14, versículo 23, miren lo que dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oración, sinónimo de intimidad, un lugar a solas con el Padre Celestial. Y lo tercero y último que podemos observar es la verdadera forma de orar. Miren lo que dice el versículo 9 al 13, dice versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Y esta es la oración modelo que el Maestro deja a sus discípulos, una oración que nos enseña grandes cosas y de las cuales tenemos que aplicar cuando entremos en intimidad. Lo primero que podemos observar es la oración que Jesús mencionó, comienza con un reconocimiento al Padre, el Padre, una declaración de quién es Dios, una forma de exaltar el nombre de Dios. Lo que podemos aprender del Maestro es que la oración debe convertirse en ese canal para exaltar el nombre de Dios, para reconocer su poderío y majestad. En el versículo 10 observa cómo Jesús da a entender y enseña que el reino de Dios, su justicia y su voluntad debe reinar también en la tierra. Jesús sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por tal motivo él reconocía y entendía que para vivir en paz, en amor, en santidad, la tierra tiene que regirse a la voluntad del Padre. En medio de nuestra intimidad con Dios debemos de clamar que el reino de Dios venga a la tierra. Debemos de clamar que la voluntad del Padre se haga viva en nuestras vidas. La oración también debe de ser ese canal para pedir que lo que se haga en el cielo, que lo que sucede en el cielo también se haga aquí en la tierra. Es pedir siempre la dirección de Dios y seguir su voluntad. Lo otro que podemos observar es en el versículo 11, cómo podemos aprender a depender siempre de Dios, a entender que nuestro sustento viene de parte del Padre, es tener esa confianza plena en que el pan diario vendrá. Y cuando nosotros entremos en ese tipo de intimidad, debemos de hacerlo confiadamente, entendiendo de que Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Entender de que Dios es nuestro proveedor y que Él nos llenará día a día de su amor y de su sabiduría y de su favor. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dos grandes verdades que debemos de reconocer siempre. La primera, entender y saber que no somos perfectos. Por eso es importante que en la intimidad nos rindamos a los pies de Dios, aceptar nuestros errores, confesarlos y arrepentirlos. Pero también hay una gran verdad y es entender que así como esperamos el perdón del Padre, también debemos de perdonar a quienes nos ofenden. La Biblia nos habla que en medio de nuestra oración debemos de humillarnos, debemos de reconocer que fallamos, pero también que tenemos que tener un corazón sano, a perdonar a quienes nos hirieron. La oración debe de convertirse también en un momento de perdón, de limpiar nuestro corazón de todo rencor y odio y recibir el perdón del Padre para también perdonar a nuestro hermano. Y por último, esa oración termina pidiendo seguridad, liberación y protección. Es impresionante el poder de la oración, en ella podemos encontrar esa seguridad que nuestras vidas necesitan. La Biblia menciona que el diablo anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Por eso es importante que cada vez que entremos en intimidad le pidamos a Dios que nos libre de caer en las manos del enemigo. Es clamar por esa protección, es recibir esa seguridad que viene
de parte del Padre. Es entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando entramos en su presencia, cuando entramos en intimidad y nos acercamos y nos llenamos de Dios, podemos someternos a Él, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Y termina el versículo resaltando y exaltando el poderío y majestad de Dios, y para ellos Jesús utiliza el modismo de tiempo para resaltar la duración de su poder, expresando que no tiene fin, que es eterno. Es decir, expresa ese modismo de tiempo eterno para magnificar y exaltar el reino y el poder de Dios, el cual nunca se acaba. Por tal motivo, podemos estar confiados de que el Todopoderoso tiene control de nuestra vida y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Podemos concluir que la oración es el canal para poder entrar en intimidad con Dios, pero debemos de acercarnos a Él en secreto, dejando toda apariencia, todo orgullo, toda hipocresía y poder estar a solas con el Padre. Pero hacerlo de manera correcta, no utilizando palabras vanas, sino reconociendo su poderío, clamando por su voluntad, confiar en su provisión, reconocer nuestro error y perdonar a nuestro prójimo, recibir su protección y sentirnos seguros en Él. Dios les bendiga.